Buenos días a todos. Vamos a continuar con las clases, las conferencias en línea que habíamos programado. Gracias al apoyo de BUPEC nuevamente. Esta es la segunda de 3 partes y que concierne a las deformaciones que presentan los niños al nacer. En esta ocasión revisaremos deformaciones craneofaciales. Algunas, en mi opinión, son un tanto terroríficas, que muchas veces la medicina no puede hacer mucho con ellos. Sin embargo, como profesionales de la salud es necesario mencionarlas, revisarlas y tenerlas presentes por si tenemos la buena suerte o la mala suerte, como quiera que lo consideren, de que tengamos que valorar y manejar a este tipo de bebés. Bien, los objetivos de esta segunda parte consistirán en la revisión de las deformaciones craneofaciales que se han reportado en la literatura hasta el momento. Haremos mención de algunas situaciones clínicas que acompañan a esas deformaciones craneofaciales, la importancia de identificarlas desde el punto de vista funcional, no nada más del cerebro, sino también del aparato respiratorio, también el cardiovascular. La mayoría de ellos consisten en síndromes genéticos, así que su frecuencia no es tan alta. Pero también vamos a hablar de defectos del cierre del tubo neural, sin referirme precisamente a situaciones como mielomeningocele, que son aperturas anómalas al nacimiento de la columna vertebral del recién nacido. En este caso hablaremos de los problemas del tubo neural, pero a nivel del cráneo. Importante señalar que existe para todo padre que se enfrenta a esta situación un estado de negación y hay que tener el tacto para poder plantearles qué es lo que se espera del niño. Y aquí involucra incluso especialidades como tanatología, genética y sin obviar obviamente a trabajo social, que son las que muchas veces nos ayudan para poder darles la mejor de las atenciones. La deformación craneofacial es un término médico relacionado a los huesos del cráneo y de la cara. Son defectos puros de nacimiento que pueden involucrar solamente la cara o bien también afectar la cabeza o ambas. El representante de las deformaciones craneofaciales es el labio leporino, que todo el mundo ya conoce y todo el mundo también ya sabe qué es lo que produce un labio leporino que no fue muy bien tratado. Este es el defecto congénito más representativo y que todo el mundo al estudiar medicina revisa. Sin embargo, es una rareza verlos, aunque sin importar que sea una rareza hay que saber qué hacer con ellos. Es importante señalar que no solamente es en el sentido de analizar, ¿sí?, qué es la rareza o qué es lo que lo produce, la cuestión congénita hereditaria. En realidad lo más importante es conocer la fisiología del área afectada como profesionales de la salud para estar 2 pasos adelante en lo que podamos tomar de decisiones en el tratamiento de estas situaciones. Bien, algunas de estas malformaciones craneofaciales, si bien son hereditarias, pueden estar asociadas a otras malformaciones. Se sabe que la mayoría son esporádicas y la mayoría no son hereditarias. También estadísticamente se mencionan que hay un caso por cada 2,000 nacimientos. Publicaciones que hablan de algunos síndromes graves refieren que pueden incluso llegar hasta un caso por cada 850,000 nacimientos o 300,000 nacimientos, como en el caso de las rasopatías, que más adelante vamos a ver. Pero aquí la literatura sí es bastante específica. Afecta más a los niños que a las niñas. Aunque la serie de casos que les voy a poner aquí, que obtuve a través de gente que me apoyó, que también saqué de internet, pues obviamente también hay casos de niñas.
La gravedad de estas malformaciones craneofaciales va a depender del número de suturas cerradas. Ojo, mientras mayor sea el número de suturas que se cierran de manera prematura, la deformación craneal es más severa y esto significa que hay más daño cerebral porque no se va a poder expandir el cerebro para su desarrollo normal. También es importante que existe o no anomalías cerebrales puras asociadas. El cierre de las suturas puede afectar el cerebro, pero si esto también existe o está asociado a esta malformación con una malformación cerebral, valga la redundancia, entonces tendremos a alguien cuyo intelecto, cuya función cerebral va a estar comprometida. Tenemos que hablar en este contexto de un retraso psicomotor severo, como lo mostramos aquí en esta imagen de la niña que está siendo alimentada por su mamá y que no puede tener control de su cuellito. Muchas son evidentes al nacer y dependerá, obviamente, de quienes estén tratando a ese recién nacido, y otros, conforme los ven y les dan seguimiento, los colegas pediatras pueden empezar a sospechar y a identificar situaciones no esperadas, más por la cuestión de la deformación craneofacial y no precisamente por retraso psicomotor. El tratamiento es quirúrgico. De entrada sí lo tienen que considerar, aunque exista esta negación por parte de los papás, incluso por parte de los colegas médicos que pudieran considerar que es muy agresivo con estos bebés. Lo primero, obviamente, es enfocarnos a resolver el defecto estético y esto que pueda beneficiar al desarrollo posterior del niño, de la niña. Lo segundo es plantear aquellos casos de malformaciones complejas, qué es lo que debemos de hacer para asegurar un desarrollo normal del cerebro. Esto significa que aun cuando veamos ese cráneo muy deformado, algo se tiene que hacer porque el enfoque es el desarrollo normal del cerebro, pero a futuro, cuando ya estén creciendo, cuando ya vayan a la escuela, que no tengan problemas de deficiencias para el aprendizaje o deficiencias motoras o incluso puede haber deficiencias funcionales visuales. Entonces aquí es impedir realmente consecuencias graves. Ese es el enfoque de considerar que es quirúrgico puramente el tratamiento. Pero si consideramos que esto no se va a realizar, vamos a tener que establecer la posibilidad de que ese bebé va a presentar conforme vaya creciendo retraso psicomotor, alteraciones de la visión, dificultades para la respiración, incluso alimentación, y estos dos últimos incluso pueden provocarle la muerte por broncoaspiración, ¿sí? Todos sabemos que los niños con labio leporino deben de ser operados y el resultado estético es bonito, ¿no? Hay colegas médicos aquí en la ciudad de Puebla que hacen cirugías extramuros incluso para poder resolver esto. Son campañas que ahorita por la pandemia se ha detenido. Una de ellas aquí en la ciudad de Puebla es la doctora Mella. Mandamos un saludo a la doctora Mella, a la maestra. Y esto es lo que tenemos que considerar. No se ve muy bien la imagen, pero espero que los que estén viéndonos en línea, si lo pueden apreciar, vean las características de la cara de esta niña, ya una adolescente prácticamente, a la que no se le hizo ninguna corrección y cómo quedó. Esta cuestión estética también es una de las justificantes para poder hacer cirugía y está fuera de discusión no considerar la cirugía. Para el cráneo, la cirugía va a consistir en abrir la sutura cerrada. Hay que hacer suturectomías, hay que cortar la sutura que ya se cerró de manera prematura y remodelar el cráneo. Y esta remodelación a veces requiere que se movilicen, que se hagan transposición de fragmentos del cráneo de un lado a otro.
transposiciones que van del lado derecho al lado izquierdo y izquierdo al derecho, para tener esa mejora estética que se busca con la cirugía, como en el caso de ciertas craniosinostosis de tipo de escafocefalia, cuando ya es una escafocefalia madura en un niño que ya supera los 8 meses, 9 meses de edad, ¿sí? Y es importante también detectar aquellos en donde hay involucro de la órbita. Si la órbita está involucrada, va a crecer y va a tener una deformación bastante visible. Recordemos que aunque se mencione que ocurre en niños, esto puede en realidad afectar a las niñas. La cirugía, existe actualmente un montón de aditamentos para poder lograrlos, desde el uso de microplacas hasta suturas especiales, sistemas de corte incluso de los huesos que permiten que estos no sangren tanto. Lo más importante al identificarlos, que se haga de preferencia en los primeros 6 meses. Si ocurre este diagnóstico pasado el año, vamos a tener ya las suturas que estaban normales también ya fusionadas y con un cráneo un poco más difícil de remodelar. Este es un caso de trigonocefalia, en donde ustedes pueden ver una frente en forma de pico. Pueden ustedes ver que el resto de las suturas permanecen abiertas, pero es esta zona del cráneo el que tiene el conflicto. Aquí podemos ver una imagen anteroposterior de una reconstrucción tridimensional del cráneo. Vean la posición de las órbitas, vean cómo hace una caída y también un hundimiento en la zona de la sien, ¿sí? Que es en realidad anatómicamente es el terium para nosotros. Y la remodelación consiste en hacer un corte con resección de esta sutura, hacer una suturectomía, ¿sí? Se hacen también unas brechas, unos cortes a la parte posterior del hueso para permitir expansión. Prácticamente se respeta la sutura coronal, pero la parte anterior, que está cerca, la parte anterior de la fontanela, que está cerca de la sutura que se cerró, también se remueve. Y este es un control de este caso después de 6 meses. Y ustedes pueden ver que los huesos se están remodelando, las órbitas que tenían este problema se resolvió, y esto es más o menos para ejemplificar el resultado cosmético. Les insisto, es plenamente recomendable la situación de la cirugía. Es una nena de 7 meses de edad. Si se permite que esto cierre, esto genera más protrusión, genera deformación de las órbitas, y vamos a tener a alguien que la forma craneofacial va a estar muy comprometida, y en ocasiones pues esto es suficiente para que los estén estigmatizando o incluso sin concederlo, pero que hagan bullying con estos tipos de niños, ¿no? Empezaremos a hacer revisión de deformaciones craneofaciales. Iremos por las que son menos graves hasta las más peores, porque realmente algunos pueden cerrar los ojos y ver hacia otro lado, porque esto que se va a mostrar en el caso de las que son severas es bastante desagradable. Quizás hasta bloqueen las imágenes y bloqueen también la plática para gente que es muy sensible al revisarlo. Adelante. Sin embargo, el canal es con fines educativos en el sentido estrictamente médico. Así que los colegas médicos, por favor, mantengan bien atentos los sentidos y analicemos esto. La micrognatia, como todos saben, es tener un mentón muy pequeño, ¿sí? O que el mentón está echado hacia atrás, ¿sí? Es una mandíbula muy pequeñita, y esta mandíbula, ¿por qué es necesario considerar si está pequeña o no funcional? Porque va a interferir en la alimentación del bebé. Va a interferir en la alimentación. La mayoría de los textos refieren que se va a corregir sola conforme lleguen a la adolescencia. Crecen y esto se resuelve. Lo que sí tienen que considerar es que puede haber alineamiento inapropiado de los dientes, y obliga a que sean tratados por ortodoncistas cuando lleguen a la edad de 6-7 años y los dientes permanentes estén apareciendo, ¿no? Y esto es para que el ortodoncista cree suficiente espacio y que los dientes crezcan de manera adecuada.
Sin embargo, hay micrognatias que son leves, puras, y otras que están asociados a pues, síndromes, que significa que vienen con una constelación de problemas, no es solamente la micrognatia. Y cuando esto ocurre, vean ustedes que incluso hasta pues algunas cuestiones ahí que vamos a ver más adelante aparecen, ¿no? Hasta el Treacher-Collins. Bien, esto es importante de señalar, que incluso por situaciones de infección van a aparecer cuestiones de colagenopatía. Es importante, por eso, al detectar a un recién nacido que viene con esta situación, hacerle estudios para identificar más problemas. En el caso de las micrognatias graves, el representativo es el llamado síndrome de Pierre-Robin. ¿Sí? Este es en realidad la forma de un pajarito, la cabeza del niño, porque tiene un mentón muy reducido. Se cree que por una posición distósica con hiperflexión del cuello durante el embarazo genera esta situación. Sin embargo, pues tiene también una etiología congénita, ¿sí? Se caracteriza por un mentón pequeño, la glosoptosis, que es la lengua echada hacia atrás, y un paladar en herradura. ¿Por qué es considerada una micrognatia grave? Esta es una tomografía en ventana para hueso. Lo que ustedes ven aquí son las columnas de aire. Y ustedes pueden ver cómo la lengua está echada hacia atrás por la glosoptosis y obstruye las vías respiratorias. Cualquier cosa que se vaya a hacer con este recién nacido involucra en ocasiones que el servicio de anestesia haga consideraciones al respecto, como cuáles, la necesidad incluso de una traqueostomía para poder trabajar en esta zona que se quiera hacer alguna cirugía si es que viene con otro síndrome agregado. Todo esto en realidad es un análisis, como les insisto, estar a 2 pasos de lo que puede requerir. Y al ver esto, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Este niño va a tener problemas para alimentarse. Y al haber problemas para alimentarse, su desarrollo está comprometido, aunque la función cerebral esté intacta. Entonces, el riesgo de obstrucción de vías respiratorias superiores es alto. Y esto implica riesgo de muerte. Si se compromete la respiración, hacen paro cardiorrespiratorio por cualquier cosa que se realice, que no se pudo intubar bien o que tuvo algún problemita, va a haber pues obviamente daño por hipoxia a ese cerebro. La mayoría de ellos requieren de apoyo ventilatorio por terapistas respiratorios, que afortunadamente ya tenemos a la mano en muchos centros hospitalarios, clínicas e incluso de manera privada. ¿Sí? Esta es la imagen, para que no se les olvide. ¿Sí? La ejemplificación que ustedes pueden encontrar en nuestros textos de literatura médica, señalando cómo la mandíbula se echa para atrás, pero pues también jala la lengua, y esto pues genera la obstrucción de vías respiratorias. ¿Qué es lo que se hace con ellos? Se colocan aquí fijadores externos para hacer retracción de la mandíbula, y esto se hace de manera progresiva, programada, para poder resolverlo, y esto implica pues que no se manipule la cuestión pues obviamente ventilatoria, pero esto obliga a que exista un buen anestesiólogo pediatra que también entienda las vicisitudes que puede tener este nene desde el punto de vista fisiológico respiratorio. Es importantísimo toda esta cuestión. Otra de las cosas, otra de las micrognatias graves es el síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome, además del problema ahí de la micrognatia, también se acompañan de alteraciones de la oreja, la parte externa de los oídos. Pueden tener micrognatia, ¿sí? o ausencia incluso de la orejita, y comprometido la audición. Pueden ni siquiera poder escuchar de ese lado que tienen esa deformación de la oreja. La mayoría tienen una boca grande a pesar de tener la micrognatia. Algunos tienen colobomas, que son hendiduras en el iris del ojo. Se ve ahí como una brecha. Y el vello del cuero cabelludo les llega hasta las mejillas. Y también se asocia a paladar hendido, como podrán ustedes ver, ¿sí? Por eso se llama síndrome. Se acompaña de muchas otras malformaciones.
y ellos requieren de cirugías tras cirugías. En el caso de la nena de arriba, tiene incluso una traqueostomía ahí. Es hereditario, este es el papá, esta es la nena, y esto es lo que se realiza para tratar la micrognatia, como en el caso anterior, pero este es ya de una paciente mayor, más grande. Son los fijadores o anclas que se ponen arriba y los fijadores externos, cómo van, para que esta mandíbula se recorra hacia adelante y con el propósito de liberar la vía respiratoria. Es muy importante puntualizar todas estas cuestiones y la gente que tenga que involucrarse en el manejo de ellos, tenerlo presente. Y como corolario, ustedes han visto esta película, se llama Wonder, ¿sí? La traducción a nuestro idioma sería extraordinario, y trata obviamente de alguien que tiene Treacher Collins. Ojo, la que escribió esta novela, que fue llevado al cine y en donde actuaron estos dos actores, esta es mundialmente conocida, Julia Roberts, ¿sí? No lo escribió porque tuviera ella algún hijo o algún familiar con el problema de Treacher Collins. En realidad fue por una anécdota personal con sus hijos al momento de ir a comprar unos helados. Se sintió tan mal ella que empezó a escribir esto, lo llevaron al cine. El mensaje ya saben cuál es, ¿sí? Si no lo han visto, la mayoría de mis contactos de Facebook pues la recomendaron ampliamente. La verdad yo no he tenido tiempo de verlo, pero pues ahí se los dejo. Otra deformación craneofacial que incluí es el prognatismo. Este obviamente no implica realmente mayor riesgo. Sin embargo, he de señalar que puede estar asociado a diversos síndromes, y eso es importante que al ver a alguien con prognatismo se estudie. El principal problema de esto es que tienen una alineación dental pésima y obliga a que estén con ortodoncistas. Esta es la imagen del rey Carlos II de la dinastía de los Habsburgos. No tuvo descendencia y la historia refiere que no pudo tenerlo porque la cuestión del prognatismo es que se presenta porque hay consanguinidad entre los padres. Y esto es lo que caracterizó a la dinastía de los Habsburgos. Este fue el último, se perdió el linaje y después llegaron los Borbones. Esto fue alrededor de 1700, falleció y no había descendencia por parte por la cuestión de consanguinidad. Esto se lo comento porque yo sé que algunos de los que nos están viendo son colegas que gustan de leer la historia, y esto es clínicamente lo que tiene. Sí, una desalineación que obliga a que el ortodoncista haga ahí uso pleno de su experticidad para llevar de esto a esto, ¿sí? Y que estéticamente mejore. El actor de esta película Hellboy ha actuado en otras, ¿no? Pero este actor es más conocido por actuar en la de Hellboy. Tiene prognatismo, y el prognatismo a veces se asocia a otros síndromes como esta cuestión de gigantismo, ¿sí? Entonces, esto es importante, es deformación craneofacial, lo ven, y hay que también hacer cosas con estos niños y no permitir que lleguen a la adolescencia sin haber recibido tratamiento. La disostosis cleidocraneal lo incluí aquí porque esto se acompaña, esta malformación se acompaña de un desarrollo anormal de los huesos, de la cabeza, del cráneo, ¿sí? Y el área de la clavícula. Son capaces de casi juntar sus hombros en la parte anterior. Se transmite de los padres a los hijos, es de herencia directa. Son las características de la cabeza y de la cara, pueden ustedes verlo. Y este es un actor que salió ahí en una serie de Netflix, creo que se llama Things o algo por el estilo, donde salió Winona Ryder, que mi generación se acuerda de Winona Ryder, ¿sí? Pues eso es lo que lo caracteriza, un cráneo bastante grande, no está afectándose el intelecto, ojo, ¿sí? Si intelectualmente están sanos, no tienen ningún trastorno funcional cerebral. Nada más es la cuestión de la forma del cráneo asociado a esto. Y obviamente
Sobra decir que esto no se trata quirúrgicamente. Estos ya son los síndromes graves, síndromes que realmente pues hace que si queremos leer y saber más de ellos, tenemos que involucrarnos en cuestiones genéticas, en cuestiones de biología molecular. Sin embargo, en la cuestión clínica es en lo que me voy a enfocar y voy a mencionar los síndromes que son más graves. Hay uno que se conoce como cardiofacio cutáneo, que involucra condiciones que incluyen al síndrome de Noonan y al síndrome de Costello. Tienen estos síndromes muchos síntomas y signos muy parecidos. Esta imagen, ¿sí?, es la que ustedes debieran de considerar. Una cabeza grande, de forma de triángulo invertido, con la frente muy amplia, con hipertelorismo, aunque aquí en dibujo no se esquematice, pero se caracteriza porque tienen hipertelorismo, los ojos están separados, son de muy baja estatura, ¿sí? Y se sabe que involucran situaciones ahí a nivel de cromosomas, es una cromosomapatía, por así decirlo, y el que está afectado es el fragmento RAS del cromosoma. Esto es biología molecular pura y se conocen como rasopatías. Las mutaciones que también se han detectado son en estos otros segmentos de los cromosomas y en el porcentaje que hasta ahorita se ha reportado. Es importante señalar que por la deformación del cráneo, el involucro de los ojos y pues la baja talla, estamos hablando de que tienen incapacidad intelectual la mayoría y también retraso del desarrollo. Es importante identificarlos porque a menos que realmente ocupen alguna remodelación craneal se hace, de lo contrario no deben de tocarse, y esto es importante también identificar si tienen deformación en el pecho, que tengan deformación del hueso del esternón, ¿sí? Esto ya señala que también tienen un problema cardíaco agregado, ¿sí? Muy bien, se sabe que la forma de herencia es autosómica dominante, la frecuencia de 1 a 2000, de 1 a 3000, de 1 a incluso a 850.000, eso es lo que reporta la literatura. Todo esto es lo que tienen, ¿no? Si tienen la cabeza grande de manera triangular, con la frente muy amplia, los ojos separados, que es el hipertelorismo, pues estamos hablando de que tienen macrocefalia. Y esa macrocefalia pues llama la atención desde un principio, ¿no? Al estar midiendo el perímetro cefálico se dan cabal cuenta de eso. Pero también, aparte del hipertelorismo, tienen ptosis, tienen los párpados caídos, tienen una mandíbula pequeña, las orejas con implantación baja. Ojo, esa macrocefalia se puede estudiar, se descarta que tenga un problema ahí de crecimiento ventricular. De todas maneras, se hace un protocolo de estudio con ellos. Estas son las características que muestra en la cara, a nivel craneofacial, los que tienen este síndrome. Ahí lo pueden ustedes ver, una cabeza bastante grande, la deformación y desalineación de los dientes de la boca. Otras características que pues acompañan a este síndrome es este cuello. Ustedes pueden ver cómo está, ¿sí? Y exceso de tejido en ese cuello. Pueden ustedes ver este brazo bastante alargado que caracteriza un antebrazo que está alejado realmente del tronco. Esas son señales clínicas que deben de observarse, ¿no? También hay hemangiomas. Estos están enrojecidos, puede haber callosidades tanto en las zonas de presión del cuerpo, pero sobre todo manos y pies, ¿sí? Las uñas crecen bastante rápido y se observan datos de deformación de manos y pies. Esto es importante que también, pues, si hay algún especialista en pie, o sea, algún ortopedista que se haya especializado en pie y tobillo, y este niño presenta deformación para caminar, es necesario también pedir apoyo con ellos, ¿no? El cabello seco, escaso, ausente, tanto en la cabeza como en las cejas y las pestañas, pues es algún otro dato. Sin embargo, los más llamativos son los que previamente mencioné, ¿sí?
el antebrazo separado del cuerpo, es decir, que está realmente alejado, y esto es por esta situación. ¿Okay? Los defectos del corazón, estenosis pulmonar, sobre todo por la cuestión de malformaciones a nivel de las válvulas del corazón, defectos del septo atrial y cardiomiopatía hipertrófica pueden estar presentes en este síndrome, y estaremos hablando de un síndrome con un espectro realmente terrible, ¿no? Y considerando que pues también puede ser que no alcancen muchos a llegar a la adolescencia. Otro síndrome también grave es el síndrome de Glass-Chapman-Hockley, poco común. Se refiere en la literatura que hay un reporte en una familia con 5 miembros que están afectados en 3 generaciones. La cuestión con ellos es una forma anormal del cráneo. El tamaño es pequeño en el tercio medio de la cara, en esta zona, a nivel de los ojos y la nariz, como un pequeño hundimiento, ¿no? Tienen también braquidactilia, deditos cortitos, ¿sí? La forma de herencia es autosómica dominante por la cuestión de que es una familia y que ha aparecido en 3 generaciones. Se realiza cirugía en ellos para corrección de craneosinestosis. Su inteligencia es normal, no presentan problemas del neurodesarrollo, así que vale la pena realmente hacer algo con ellos. Y aquí hay que ser muy observadores. Vean ustedes, tiene una cicatriz de traqueostomía este caso, lo cual significa que también hubo involucro de problemas ventilatorios por la deformidad seguramente facial que tuvo. Otro síndrome grave es el síndrome de Goldenhar, que genera deformación de la cara de manera pues muy impresionante, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es que tiene cierta parálisis facial derecha, la que mueve es el lado izquierdo, vemos una boquita que está deformada, vemos hipertelorismo, ¿sí? Y también pues vean ustedes la forma de la orejita. ¿Qué es lo que involucra este síndrome? Está compuesto de varias malformaciones y afecta a estructuras que derivan del primero y segundo arcos branquiales. En un repaso así rápido de nuestra embriología, recuerden que el primer arco branquial genera o da aparición al trigémino y a los músculos de la masticación, y el segundo al nervio facial y a los músculos de la expresión facial. Pero además, estos arcos branquiales también dan origen a las vértebras del cuello, y podemos tener todas estas alteraciones a nivel de la columna vertebral cervical, ¿sí? Y clínicamente, en el espectro craneofacial que estamos nosotros revisando, esto es lo que tenemos con estos pacientes. La simetría de la cara por el compromiso del nervio facial, el trigémino, los músculos de la masticación, de la expresión facial. Vean ustedes una hipoplasia en el desarrollo, vean ustedes el compromiso de los dientes, obviamente por una arcada dental pequeña en un lado, más grande en otro, y los dientes pues, se tienen que acomodar, ¿sí? Esto se conoce como una oreja pequeña microtia, o de plano no existe oreja, ¿sí? Hay tumores benignos en los ojos, pueden haber compromisos de visión en los ojitos, de forma leve, de forma más grave, en toda la expresión que aquí se describe, y también estos tumores en el ojito. Y pues obviamente, aparentemente es del mismo caso. El síndrome de Opitz-Frías o de Opitz. Este síndrome también es considerado grave. Ya ustedes pueden ver de qué se trata. Lo que tenemos aquí, micrognatia, y una micrognatia pues que puede, es un síndrome grave porque puede afectar la laringe, tráquea y esófago. Estamos aquí considerando a alguien que puede tener problemas para alimentarse. Puede haber labio leporino, puede haber paladar hendido, se acompaña también de defectos cardíacos, pero también puede presentar hipospadias o incluso agenesia del orificio anal. Aquí agenesia del cuerpo calloso como la discapacidad intelectual. Me faltó una coma acá, ¿sí?
Y las anormalidades faciales que se presentan es en realidad por la cuestión de la micrognatia y también por la deformación craneal. Pueden ustedes ver que los lados del cráneo se ven sumidos, ¿sí? Y esta discapacidad intelectual, esto es lo que podemos ver, y no es precisamente que tengamos que hacer algo con ellos, ¿sí? Se puede considerar la remodelación craneal, pero tenemos una discapacidad intelectual leve y la consideración es más que nada todos estos problemas que pueden estar presentando. El enfoque es eso, para que puedan tragar, para que puedan ver bien, etcétera, etcétera. Y vamos a revisar ahora síndromes que son un poco más tremendos y que involucra específicamente el cráneo. Uno de ellos es el síndrome de Apert. En este síndrome, las suturas de los huesos del cráneo se cierran de manera temprana. Lo hacen a los pocos meses de nacer. Y conforme este cierre ocurre, se deforma la unión cráneo-facial. Y se deforma de manera pues, muy fea. Pero no nada más involucra el problema del cráneo. También este síndrome afecta las manos y los pies. Tienen manos de mitón, ahorita vamos a ver esas fotos. Se transmite de padres a hijos como un rasgo autosómico dominante y se habla que uno de los padres pues tenga ese gen defectuoso. Lo que sucede es que algunos síndromes de Apert son muy leves, pero otros tienen toda la expresión clínica que podamos encontrar. Entonces, esto de considerar que si algún familiar conocido si lo tiene, el nene lo va a presentar, a veces ocurre sin la presencia de ese antecedente de un familiar portador. Se sabe que está generado por cambios a nivel del gen FGFR2. Esa anomalía del genes es el que provoca la alteración a nivel del cráneo, a nivel del, pues obviamente generando esta craniosinostosis tan anómala, tan tremenda, tan terrible, que pues puede involucrar alteraciones en el desarrollo cerebral si no se prevé y se resuelve, ¿no? La misma situación, ¿sí? Un nene con traqueostomía, obviamente por cuestiones ahí ventilatorias, hay también problemas obviamente de la línea media de la cara y también a nivel de los ojos. Otro caso, podríamos considerarlo que es una forma un poco más leve, se caracteriza obviamente por la presencia del hipertelorismo. Aquí tenemos la cuestión del prognatismo con este paciente, la implantación de la oreja muy baja. Son datos ahí de malformaciones que hay que estudiarlos y hay que clasificarlos. Y esto es lo que caracteriza el síndrome de Apert ya en una situación bastante severa, ¿sí? Lo de las infecciones frecuentes del oído, esto cualquier pediatra pues, nos va a decir que es en realidad por el compromiso de las vías respiratorias superiores y la comunicación anatómica que hay con el oído. Tienen problemas para alimentarse por la cuestión de la boca, ¿sí? Estas manos de mitón o de guantelete son guantes en donde sobresalen los deditos y pues obviamente si nosotros hacemos un repaso histórico son personas que se consideraban ahí en los circos como pues, sirenas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Que no tienen manos pero sí aletas, etcétera, etcétera. Sí. Importante considerar que esta situación pues también involucra tener que hacer resolución quirúrgica, sobre todo para tenerlo un poco más funcional. Los ojos prominentes y abultados es una de las características también, y el subdesarrollo de la parte media de la cara con la estatura baja también los caracteriza, y esta situación en las manos también se presentan en los pies. El desarrollo intelectual es lento, pero no significa que tengan un retraso psicomotor tremendo, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Son capaces entonces de aprender estos niños. Y esta es una imagen bastante evidente de lo que implica ser portador de síndrome de Apert, el compromiso
del cráneo, de los ojos, de las vías respiratorias, de la boca, las manitas, los piecitos, pero no podríamos considerar si existe compromiso o no intelectual. El problema es aquí la discapacidad que pudiera existir para hacer uso pleno de esas manitas. Entonces es importante, se identifica y siempre pedir opiniones de manera temprana. Rehabilitación es importante también. Otro síndrome grave es el síndrome de Crouzon. Este fue descrito en 1912 y se reporta como una disostosis craneofacial, en donde hay craniostosis, proptosis de los ojos, tienen ojos saltones, es el dato clínico típico de estos niños, se les ve el cráneo deformado y los ojos saltones, que no precisamente es por alguna cuestión de tirotoxicosis, ¿no? de hipertiroidismo. La mandíbula y la frente van a sobresalir, la mayoría no escucha, pero ojo, los que no están tan afectados tienen una inteligencia normal. Y se sabe que se presenta en niños cuyos padres ya son mayores de edad. No me pregunten de qué edad, pero en teoría todo el proceso de envejecimiento en nuestro cuerpo arranca después de los 40 años, incluyendo el cerebro. Estas son unas formas graves que es muy probable que, como a mí, muchos profesionales de la salud, mucha gente va a verlos en algún momento, va a ocurrir. Y lo que aquí tienen que entender es que la mayoría de esas valoraciones se solicitan porque tienen hidrocefalia o tienen macrocefalia, pero en realidad estamos hablando de un síndrome. Conforme van creciendo, pues ocurre esta serie de cosas, esta serie de situaciones, y es incluso ya con pérdida de la visión. Aquí prácticamente ya tenemos leucocoria, ya no ve esta niña, y esto es importante, insisto, preverlo, resolverlo y no precisamente dejarlos a la deriva, ¿no? Si se llegan a tratar de manera quirúrgica, por eso les dije, incuestionablemente hay que considerar la cirugía, y eso es lo que se puede lograr después de haber hecho remodelaciones faciales. Ya existe en nuestro país la especialidad en cirugías por malformaciones, lo hacen los cirujanos plásticos, lo hacen gente que pues está interesada en esta cuestión. Son escasos en nuestro país, pero por aquí en Puebla ya sé que anda alguno, no sé su nombre, ¿sí? Pero ya tenemos por lo menos alguien con quien poder referirlos, ¿no? Y espero que las instituciones, que aunque no son muy frecuentes, pero vale la pena pues tratarlos. Otro síndrome grave es el síndrome de Carpenter, y se conoce como acrocefalopolisindactilia tipo 2. También es un síndrome grave de reciente diagnóstico o identificación. Se caracteriza porque el cráneo tiene forma de cono. Es una reconstrucción, ¿sí? Tiene esta forma y se acompaña de todas estas alteraciones también de involucro de la cara, puente nasal, nariz, oídos de implantación baja, que siempre caracteriza una malformación. Entonces, cuando estén ustedes con su pareja, tienen que ver que la oreja no tenga implantación baja, pues son estigmas de problemas ahí de síndromes. Las extremidades, esto es lo que lo caracteriza, múltiples dedos, y estos están anormalmente cortos, imágenes radiográficas que muestran esto, pues, ¿sí? Polidactilia, ¿sí? Y como están unidos, se llama sindactilia. Y la mitad va a tener defectos del corazón, por eso es importante señalar que al hablar de un síndrome es necesario estudiarlos y descartarles más problemas en otros sitios y órganos, ¿sí? Otro síndrome grave es el síndrome de Pfeiffer. Este síndrome fue reportado en 1964, y si el otro era una acrocefalosindactilia tipo 2, el otro era acrocefalopolisindactilia, este es acrocefalosindactilia tipo 1, y este involucra igual
un problema de craneosinostosis, ¿sí? Deformación del cráneo, que involucra también deformación de la cara. Los ojos también están saltones. Este tiene típicamente el cráneo en forma de hoja de trébol con proptosis ocular severa. Y muchas veces en la literatura, cuando revisamos el tema de craneosinostosis sindromáticas o craneosinostosis severa, siempre leíamos que el cráneo en forma de hoja de trébol pertenecía a los que tenían síndrome de Apert. Sin embargo, típicamente ocurre en el caso de los síndromes de Pfeiffer. Y las anomalías del sistema nervioso central en estos casos sí se observan y tienen problemas para extender el bracito. El codo no lo pueden extender. Y lo que señala aquí la diapositiva, requieren de múltiples cirugías. Y esas cirugías son para la cuestión de los ojos, para la cuestión de de la macroglosia, que es una lengua grande, y por aquí pueden ver que ya está listo, pero con una traqueostomía, y parte del tubo se ve, y esto es por esta deformación también a nivel de la cara. Es un caso que hay en internet, no pude precisar cuántas cirugías ya llevaba este niño, es un niño español, y su mamá. Ya es un niño que pues llegó a la adolescencia, casi es un adulto, lleva varias cirugías y no tiene problemas intelectuales aparentemente. Bien, para cerrar con todas estas cuestiones de deformaciones tan terribles, dejé esto al final. Esto sí, en realidad es una desgracia dentro de nuestra especialidad, pero como les dije, hay que ser lo más profesionales posibles y estar bien parados para poder expresar nuestra experticidad, nuestros conocimientos en la ayuda de los papás que tienen que lidiar con estas situaciones, sin exentar que puede ser alguno de nuestros colegas también o alguien que conozcamos que trabaje dentro de las cuestiones de atención a la salud, ¿sí? Hablar de defectos del tubo neural, pues hablamos inmediatamente o recordamos inmediatamente de problemas aquí de la columna vertebral, sobre todo a nivel lumbar, ¿sí? Un mielomeningocele, que es lo más típico, ¿sí? Pero así como hay una espina bífida o espina aperta, que es el tecnicismo que se utilizaba, utilizando cuestiones latinas, ¿sí? También hay un cráneo bífido. Si se conoce como meningocele, se conoce como encefalocele, ¿sí? La causa es desconocida, no tenemos una respuesta concreta. Podemos estar hablando, al igual que la cuestión de los mielomeningoceles, la presencia de bajos niveles de ácido fólico durante el embarazo, la vitamina B9. Sin embargo, no hay una respuesta como tal. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque si la mamá sí estuvo tomando ácido fólico y aparece esta cuestión de cráneo bífido, pues no vamos a tener una respuesta concreta. Su naturaleza es desconocida y hasta ahorita no existe ninguna respuesta que podamos dar. Podemos hablar del espectro genético, podemos hablar que ha ocurrido previamente en algunas familias y esto representa mayor riesgo, pero no es una determinante. Es importante señalar esta cuestión. Tampoco, al parecer, tiene que ver con la edad de los padres. Podemos clasificarlos en meningoceles, hidroencefalocele, encefalomeningoceles, hidroencefalomeningocele. Esto es en una clasificación de menor daño cerebral a uno en donde el cerebro está bastante comprometido. Pero también puede haber meningoceles puros que pueden estar en sitios que comprometan la vida de ese recién nacido y no hay nada que hacer con ellos. Ojo, ¿sí? La clasificación de acuerdo a gravedad es por el material encefálico que contienen, pero también es importante clasificarlos por el sitio en donde salen. Esto
es importante señalar, por lo que hay que actuar con ello. Típicamente, como esta imagen de Netter, podemos ver un problema de malformación de cráneo aperto o cráneo abierto, sobre todo a nivel posterior, a nivel nucal, en donde podemos ver aquí que parte del tejido cerebelar sale con el contenido líquido del cuarto ventrículo, esto es líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral, y involucra también, sí, la presencia de meninges, ¿no? Entonces estamos ante un mielomeningocele, que este es posterior y este, por ejemplo, que está aquí es anterior y genera hipertelorismo. Vean a qué nivel está saliendo. Lo llaman a nivel sincipital, ¿sí? Entonces el meningocele sobresalen solo las meninges, puede haber líquido cefalorraquídeo. El hidroencefalocele sobresale meninges, puede haber ventrículos cerebrales, como el caso de este caso, cuarto ventrículo, y puede asociarse hidrocefalia. El encefalomeningocele, además de las meninges, la dura madre aracnoides, se protruye también tejido cerebral o cerebelar, dependiendo del sitio en donde esté. Y esto produce un mayor riesgo de daño cerebral y es de gravedad. El hidroencefalomeningocele, hay presencia de encéfalo, ventrículos junto con meninges, pero esto incluso se acompaña de poco desarrollo cerebral y es algo bastante grave. Estas son imágenes que ustedes pueden encontrar en internet, por si alguno ahí quiere recopilar algo de información y aumentarlo. Si es pequeño, quirúrgicamente estamos hablando de algo que puede no resultar problemático de resolver, pero si es grande, vamos a tener aquí algunas situaciones no muy buenas, no muy agradables. Incluso sospechar que el contenido de esta pequeña cabecita está aquí. Y esto es en realidad hacer estudios para evaluar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se puede hacer y sí se debe de hacer. En esto participa todo mundo. Esto también tienen que analizarlo en el espectro, por ejemplo, cómo lo intuba el anestesiólogo pediatra. ¿Cómo le hace? Esto es un poquito más fácil de manipular, pero esto, y hay otros que pues son todavía más tremendos, más tétricos, ¿no? También una situación de problemas de cierre del tubo neural a nivel de la cabeza, pero este involucra la cara. Y este involucro a nivel de la cara, vías respiratorias, visión y vías respiratorias. Podemos clasificarlos también en una situación de gravedad por el compromiso funcional que lo acompaña. Algunos casos menos agresivos que, sin importar en ocasiones qué consideraciones hagamos de que puede ser fácil de resolver, sí se puede resolver, pero obliga a realizar procesos quirúrgicos programados, es decir, cirugías que se van a tener que realizar conforme vaya creciendo, ¿sí? Y situaciones de este tipo, ¿no? Este es alguien ya dentro de quirófano con un meningoencefalocele a nivel de la cara, prácticamente no tenemos el resto de las estructuras de la cara. Ojo, nuevamente la oreja de implantación baja. Es importante visualizar eso, ¿sí? Es importante señalarlo. Imágenes de resonancia magnética, que es el idóneo para evaluar el contenido del cráneo y el contenido de lo que protruye de la cabeza, ¿no? del meningocele. En este caso es un meningoencefalocele, perdón, ya es costumbre, y este es un meningocele puro a nivel de la fosa posterior. Imágenes de resonancia en donde podemos observar que el tejido cerebral aparentemente tiene una morfología aceptablemente bien, es adecuado. Y aquí el problema es un meningocele puro, en donde hay líquido cefalorraquídeo con las meninges, pero en un tamaño exagerado, y esto pudiera ser que existió retraso en la resolución. Esto otro, pues aquí pueden ustedes considerar
la presencia de una nariz que no se ve, los ojos que no se alcanzan a distinguir, y tenemos una columna de aire por las fosas nasales que se ven comprometidas y está con la boca más abierta. Significa que quizás a través de la boca es que hace el proceso de respiración. Además de esta situación, aparentemente aquí podemos ver que también tiene un chiari. No vienen solas, hay que revisar todo el contexto. El tratamiento, sin discusión, es quirúrgico, al igual que los síndromes craneofaciales previamente descritos. Se tienen que operar. Aunque exista esta negación por parte de los papás de tener que hacerlo, aunque ellos mismos tienen el temor de saber qué es lo que va a pasar con su bebé después, si vale o no la pena, la determinante es la resonancia magnética en evaluar la morfología de ese cerebro, también que no estén presentes otras malformaciones dentro del cuerpo. Una malformación nunca viene sola. Esa es una de las cosas que durante mis estudios como médico general en la Facultad de Medicina, pues yo les agradezco infinitamente a mis maestros pediatras. Esto prácticamente es un axioma. No vienen solas las malformaciones, hay que estudiar bien al niño. Es importante que debemos enfocar esa cuestión de la consideración quirúrgica, que no es solo con el propósito de mejorar la función neurológica o el espectro del pronóstico neurológico que va a tener. Por eso es la mención de la cuestión de la respiración, la alimentación, que se tiene que asegurar esa sobrevida, ¿sí? Esto en realidad no es principalmente, insisto, de la cuestión neurológica. La sobrevida se tiene que asegurar resolviendo los otros problemas asociados que pueden producir complicaciones y fallecimientos por broncoaspiración, por problemas ventilatorios. Y siempre la intención es recolocar la materia protruida en el interior del cráneo, porque hasta cierto punto este es funcional y se cierra o se sella, es una sutura a sello, ya hay suturas especiales para eso y hay adhesivos para poder asegurarnos de que no se presente una fístula de líquido cefalorraquídeo. Si bien esto finalmente, lo debemos de considerar que es urgente, si no existe piel que cubra el saco del encefalocele, realizarle la cirugía. Esto es porque al no tener una barrera que impida la entrada de microorganismos, podemos tener la generación de una infección bastante severa en un sitio que prácticamente podemos decir que no se debe de permitir, ¿no? Es casi una cuestión de que estamos hablando de un sitio muy sacro, que no debe de haber ahí ningún microorganismo, ¿sí? Entonces, en realidad, esta urgencia debemos de considerarlo más si se dificulta la respiración y la alimentación del bebé. Porque esta cuestión, pues ya tenemos a la mano la situación de colocar ahí una gasa medicada o colocar ahí pues barreras sintéticas de piel en lo que se realiza la cirugía. Pero esto sí es importante ante la presencia de problemas para que se alimente o que respire, y hay que pasar lo más pronto posible a quirófano, ¿no? Aunque dicen que en neurocirugía mata todo, pero todo lo quirúrgico programado que se tiene que suspender, no es literal la expresión, por favor, no, vayan a considerarlo de otra manera, ¿no? Se suspenden todas las cirugías y es hegemónica la decisión y la necesidad de que tiene que pasar todo lo que sea neuroquirúrgico, incluyendo esta situación, ¿ok? En el caso de existir hidrocefalia, hay que colocar una válvula, esto es importante. En teoría, el encefalocele es mortal si no se actúa. Y esto en realidad es mortal si está en un sitio en donde la sobrevida no se asegura. Y de ser así, se deberá realizar cuidados paliativos hasta que el bebé fallezca. Esto es terriblemente duro. Esto podríamos considerar lo que es terriblemente inhumano. Pero no es precisamente en ese sentido de nihilismo, de que ya no querer hacer más con ellos. Es que no se puede hacer. Y ahorita les voy a mostrar
¿Por qué? Hay que educar y apoyar psicológicamente a los papás porque en la mayoría de los taxos que ustedes revisen, incluso el hablar con gente que da este apoyo, tanatólogos y todo, todos tienen sentimientos de culpa, temor y un duelo que les va a durar toda la vida, aunque el bebé esté creciendo. Si el bebé sobrevive, hay que tener en cuenta las necesidades educativas especiales que van a tener si hay un compromiso neurológico. Puede ocupar de cuidados especiales, no para el resto de sus vidas, pero en la etapa pediátrica sí, por cuestiones de la necesidad de tener que cuidar traqueostomías, hacer otras cirugías de la boquita, de la vía aérea. Entonces, esto en realidad es la sugerencia de que no se les puede dar de alta. Tiene que hacerse el seguimiento y ocupa de un equipo multidisciplinario de especialistas. Estos son casos que, pues lamentablemente, si no se resolvieron, fue por alguna situación de involucro, pues de atención médica, paterna. Muchos papás no quieren que se toquen a sus hijos. Y situaciones como esta que les comenté, en ocasiones, a pesar de que tengamos un contenido cerebral más o menos aceptable, esto si protruye demasiado, se requiere de hacer algo no precisamente sencillo para resolverlo, pero en ocasiones no da tiempo y fallece. Sí. A veces es la consideración de qué hacer, ¿no? Labio y paladar hendido, compromiso de la respiración, además de lo que ustedes están viendo aquí, no hay globos oculares, el cerebro no tiene una forma normal. Todo esto es la consideración a veces hasta dónde no tener que cruzar ciertas líneas, ¿no? Afortunadamente ya hay en la mayoría de los hospitales los comités de bioética y se puede uno apoyar en la toma de decisiones de qué es lo que viene para estos bebés. Y aquí, pues yo creo que la más experta en cuestiones de bioética en nuestra ciudad es la doctora Netza. También le mando un saludo. Muy bien, pues eso es la conclusión de la segunda parte de esta serie de ponencias en línea de las deformaciones craneofaciales. La última hablaremos de deformaciones craneales puras, que no son sindromáticas, y haremos algunas observaciones y recomendaciones para pues, los profesionales de la salud y los papás. De esto es muy posible que existan publicaciones de otros síndromes que van a aparecer. No podemos precisar si existe realmente activación de anomalías genéticas por alguna situación en particular, pero la medicina todavía nos va a dar más sorpresas y mi conclusión final sería que no nos hagamos a un lado, aunque esto nos produzca zozobra en nuestros sentimientos de ver una situación así. De hecho, la mayoría de los textos que nosotros leíamos al estudiar las malformaciones congénitas eran en blanco y negro las fotografías que nos regalaban en esos libros. Ahorita los libros electrónicos, publicaciones que hay, nos permite tener un acercamiento más profundo y también publicaciones de colegas de otras especialidades como anestesiología, neurología, genética, que nos dan ahí un glance, una mirada un poquito más profunda de esta situación, que los invito a seguir investigando un poquito, leer un poquito más y ya saben, cualquier duda, comentario, me pueden mandar un mensajito a mi página personal o se lo hacen llegar a la gente de BUPEC y ellos a su vez me lo harán llegar. Que tengan buen día, nos vemos en la siguiente.